En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Lo habíamos presentado con nosotros Gustavo Perlo, quien es uno de los responsables de la empresa Alimentos Santa Rosa, además de ser concejal de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Fabián, buenas tardes Nicolás. Bueno, gracias por la invitación y felicitaciones a la radio LB16 por el flamante cumpleaños que hemos tenido posibilidad de celebrarlo con un dispositivo en el Consejo Deliberante. Bueno, Gustavo, y justamente vamos a arrancar por ahí, ya que nombró el consejo, ¿cómo le está yendo con esa tarea que fue, digamos, una incursión nueva para usted en su carrera? Y bueno, sí, la verdad que es una tarea desafiante en muchos sentidos. Yo, al no ser un militante político de años, fue un mundo totalmente nuevo para mí. Yo venía del palo ejecutivo, de el hacer, digamos, dentro de una actividad privada en donde uno propone, arma los grupos de trabajo y se ejecuta rápido. Y bueno, en esta dinámica del consejo, la verdad que es un mundo muy distinto, pero eso no quiere decir que sea peor, sino que es distinto y hay que entender los procesos de esos espacios. Y eso a mi edad no es tan simple de lograr. Y lo he sufrido, bueno, obviamente que lo estoy sufriendo porque uno no conoce tanto el paño, es un humilde aprendiz en esos mares. Y bueno, y seguimos aprendiendo día a día. ¿Y algo lo sorprendió, diríamos, cuando llegó al Consejo Deliberante desde la política, siendo un neófito, diríamos, que no tenía conocimiento de cómo era y que nunca había participado de la misma? Bueno, gratamente sorprendido porque todos me trataron muy bien. Yo no puedo decir que alguien me haya estado hostigando o haya usado, digamos, herramientas de mal gusto para por ahí generar alguna mala imagen o algún desprestigio hacia mi persona. Entonces, tenía un poco de miedo de eso cuando asumí, pero no, eso me sorprendió gratamente porque de todos los bloques y todas las fuerzas políticas, la verdad que el recibimiento fue muy bueno. Y ya entrando dentro de mi propio bloque político también, una apertura importante de parte de nuestro presidente de bloque, de gente que viene de otros espacios en donde se piensa muy distinto al pensamiento que se tiene dentro del sector empresario, que podemos dialogar, podemos consensuar. Y bueno, la verdad es que ese diálogo constructivo fue lo que me parece que es la experiencia más rica que me está generando hasta el momento. ¿Y cómo se hace para amalgamar el trabajo de concejal con el de empresario? Porque bueno, también obviamente ese rubro no lo ha dejado. Mira, todavía no lo he resuelto, ¿no? Estamos probando distintos equilibrios y vamos a tratar de buscar el que mejor resulte, pero sin duda que uno resigna cosas. Hoy, si me preguntas a mí, siento que no soy ni un buen empresario ni un buen concejal, porque uno venía acostumbrado a poner mucho foco en mucho menos cosas y hacerlas a otro nivel de desarrollo o de perfeccionismo, por así decirlo. Y hoy ponerse en una mirada mucho más global obliga a que uno tenga que aprender mucho a delegar dentro de la empresa, cosas que antes a lo mejor no teníamos tanto en la gimnasia, y obliga a que uno tenga que escuchar más y aprender más dentro del ambiente político, que es el ambiente en donde no tenemos el entrenamiento suficiente. Hablando de la empresa, ¿qué es Alimentos Santa Rosa? Y Alimentos Santa Rosa es un proyecto agroindustrial que nace producto de mi formación profesional. Cuando yo elegí mi formación profesional como ingeniero industrial, lo que a un ingeniero industrial lo puede realizar más es justamente poder gestionar una industria. Se estudia para eso.
Y en el momento en donde nace este emprendimiento, que nace con el apoyo financiero de mi familia, que no era mucho, era bastante escueto, y ahí hubo que usar mucha creatividad para lograr montar una industria con pocos recursos, y algo que fuera sustentable en el tiempo también y que se fuese alimentado por el ecosistema local, digamos, ¿no? Entonces ahí me agarró en un momento en donde uno tiene toda la fuerza, la energía, la lucidez para combinar un montón de cosas teórico-prácticas y dar los primeros pasos y después la energía para sostenerse en la adversidad de esos primeros pasos, ¿no? Así que después de unos años se empieza a consolidar cualquier proyecto que uno le pone cabeza y energía y conducción y fuerza. Y bueno, después las cosas empiezan a ir más solas cuando se empieza a formar un equipo que a uno lo sigue. Pero bueno, eso fue Alimentos Santa Rosa. Hoy llevamos 20 años de trabajo y con muchos proyectos también que ya llegan solos y hay que tomarlos o dejarlos. Pero bueno, después de haber remado tantos años, la verdad que uno los quisiera tomar a todos. Y ahí es donde se empieza a complicar la ecuación de vida que uno desea llevar para adelante y una familia que ya uno tiene que también requiere de tiempo, que también necesita atención y que son años que no vuelven. Entonces, ahí es donde el ser humano empieza a poner cosas en la balanza y se empieza a dar cuenta que hay cosas que hay que dejar pasar. Gustavo, y digamos, ¿qué tipo de productos es lo que se caracteriza Alimentos Santa Rosa? Mira, Alimentos Santa Rosa industrializa productos que son materias primas provenientes del agro en nuestra región. Nos dedicamos básicamente a la extracción de aceites vegetales y tenemos integrada también la actividad agropecuaria por originar parte de la materia prima que industrializamos, una muy pequeña parte de la materia prima que industrializamos. Entonces, nosotros hoy encontramos muchas oportunidades con subproductos que provienen del maní, el maní que no va para consumo humano, o el producto de copetín, por así decirte, se destina a la extracción de aceite y nosotros ahí encontramos, por estar en la zona corazón manicera, encontramos un nicho de mercado donde podemos participar con cierta holgura porque no es un mercado que existan, si bien existen empresas grandes, pero también una pyme puede encontrar competitividad dentro de ese sector, de ese nicho. Y después también hacemos aceites vegetales provenientes del girasol, que es un cultivo que está volviendo a nuestra región, producto de la baja rentabilidad que tiene la soja hoy en día. Girasol siempre fue oriundo de esta región, no se adaptó muy bien. Después con la llegada de la soja y el boom de la soja, la frontera agrícola se corrió mucho y desplazó la ganadería, y la soja desplazó la ganadería y desplazó a cultivos como el girasol. Pero hoy a nivel internacional la soja te la hacen masivamente otros países como Brasil, Estados Unidos también fue agrandando su producción y Argentina se quedó bastante estancada en la producción de soja, por lo cual los números hoy están bastante competitivos para ese cultivo y está haciendo que vuelva la ganadería a nuestra región y vuelva el girasol. Entonces ahí estamos poniendo foco también en poder mejorar nuestras capacidades para moler girasol y la soja seguir teniéndola en nuestra paleta de productos como siempre lo tuvimos. La mayor parte de la producción sale afuera, se vende, se exporta. Sí, eso un poco viene de la tradición de donde yo me crié, que me crié en General Cabrera, y después fui a la escuela secundaria General Deza, donde aprendí el oficio técnico electromecánico. Y bueno, en esa zona, quien tenía o quien tiene una empresa exportadora marca una diferencia como empresario y como profesional, ¿no? Entonces uno por ahí copió ese ejemplo, le quedó grabado de chico y siempre buscó para el lado de poder generar una pyme que tuviese capacidad exportadora. Uh-huh. ¿Con cuántos trabajadores hoy en día? Alimentos Santa Rosa tiene de manera directa unos 40 trabajadores
y de manera indirecta unos 15 o 20 más, que cuando hablo de manera indirecta son personas que prestan servicio, como por ejemplo seguridad e higiene, seguridad informática, servicios legales, contables, que son de servicios contratados, por así decirlo, porque no se justifica por la escala productiva y por el tamaño de la empresa tenerlos internos. Pero ese es el universo hoy, Alimentos Santa Rosa. Muchos transportistas también viven del trabajo que genera la empresa. Y bueno, en resumen, eso es la actividad que generamos. Bien, vamos a ir a una pausa, estamos con Gustavo Perlo. Le vamos a dejar una pregunta para que nos responda cuando regresemos y tiene que ver un poco cómo analiza el momento que está atravesando la Argentina desde el punto de vista de empresario, ¿no? Con las dificultades que a veces se presenta para sostener, por ejemplo, 40 fuentes laborales directas. En un ratito nos responde en primera persona. La persona con Gustavo Perlo, me he quedado pendiente una pregunta. ¿Cómo se hace en este contexto de país sostener 40 personas en forma directa y otras 20 en forma indirecta, digamos? Y bueno, es algo que a veces no nos deja dormir, ¿no? Porque lo peor que le hace a una empresa y sobre todo una industria que tiene mucho más inercia que cualquier otra actividad, porque hay muchos procesos industriales en el medio, porque hay cosas que no se pueden cambiar de un día para el otro, es justamente el cambio de modelo económico permanente que se tiene en nuestro país, y esto de ir de un polo al otro va destruyendo trabajo de calidad, digamos, y valor agregado. Si nosotros observamos, en los últimos años Argentina se ha primarizado mucho. Empezamos a perder industrias de referencias para industrializar materias primas cada vez con menor valor agregado. Pero bueno, yendo a lo concreto, al empresario y a industrial, se siente siempre un poco más cómodo con economías estables, adoptando modelos que funcionen. O sea, uno no se pone en un rol ideológico, pide que las reglas de juego sean siempre parecidas. Y después de eso, el trabajo del empresario es adaptar su estructura a las reglas de juego que imperan para jugar el juego que espera jugar, por así decirlo, ¿no? Y cuando lo que nos está pasando es que cuando logramos calibrar ya más finos para ser competitivos dentro del universo que nos toca y que aceptamos poder participar, ese universo cambia y el formato que costó mucho poder calibrar quedó obsoleto y hay que volver a recalibrar, y uno siente que está siempre en el mismo lugar cuando le toca hacer eso. Lo que no está en el mismo lugar es la edad que uno va teniendo ni los años que van pasando. Entonces llega un momento que volver a empezar a recalibrar todo se va haciendo con cada vez menos energía, ¿no? ¿Y qué expectativas tienen para lo que viene en cuanto a para qué lado le gustaría que rumee la empresa, digamos? Bueno, a mí me gustaría, obviamente, que la empresa siga creciendo a un ritmo continuo, como lo ha venido haciendo en estos últimos 20 años. Tiene 21 años la empresa, siempre ha dado un pasito para adelante, nunca tuvo crecimientos violentos, pero siempre se fue dando un pasito para adelante como una mejora continua. Y uno se siente cómodo con ese modelo, ¿no? Ir dando pasos conservadores para adelante, y creo que en Argentina las oportunidades hoy por geopolítica siempre han estado en torno a darle valor agregado a nuestros recursos naturales. Argentina es un país que tiene muchos recursos, pero son naturales, y tiene recursos que son humanos. El tema es que esa combinación entre recursos humanos y recursos naturales en las últimas décadas no han sabido combinar en generar riqueza para toda la gente, para toda la sociedad. Entonces hay que lograr esa combinación. Tenemos que sentarnos todos en una mesa en donde haya políticas de Estado que tanto se habla, y logremos transformar estos recursos naturales que este país tiene y es tan rico en riqueza para toda la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que me pica un poco el bicho de decir, bueno, ¿cómo puede ser que no nos pongamos de acuerdo? Tenemos siempre, es un país en donde se nos renuevan las oportunidades todo el tiempo, porque en un momento fue el boom de la soja, ahora será vaca muerta, ahora después será la minería, y Argentina va teniendo esa reserva natural a nivel global que siempre es necesitada por otros
países y por el mundo. Sin embargo, no podemos generar un país rico en el PBI ni en el Producto Bruto Interno. Y los países que realmente logran mejor estándares de vida, mejor confort, mejor educación y mejores recursos para su gente son los que tienen ese PBI. Y una coincidencia es que todos los países con alto PBI son todos países industriales. Entonces uno va concatenando cosas. Seguramente en todos esos países hubo procesos largos para que las industrias se hicieran fuertes y para que las industrias pudieran llevar a través de la transformación de sus recursos el bienestar a toda una sociedad, ¿no? Mencionaste la familia, digamos. La empresa también está conformada de una empresa familiar, digamos. Sí, el corazón de la empresa es la familia. Nosotros tenemos un protocolo de familia en donde están bien especificadas, digamos, los roles. Cuando alguien de la familia trabaja dentro de la empresa, qué se espera de ese miembro de la familia y qué se espera de un miembro que es socio y qué se espera de un familiar que está fuera de la sociedad y que está fuera de la ejecución diaria de la empresa. Entonces, gracias a Dios, entre los 3 hermanos nos pudimos poner de acuerdo fácilmente con eso. Somos 3 hermanos, los socios. Mi papá dio puntapié inicial y después dijo arréglense entre ustedes y lo hemos sabido resolver hasta el momento. Así que bueno, estamos preparando una empresa hoy para que las próximas generaciones también lo puedan resolver mediante manuales de procedimiento y mediante reglas de juego claras. Vos ingeniero industrial y el resto de tus hermanos. Una hermana abogada que es mayor que yo y un hermano administrador de empresas que es menor que yo. Gustavo, hablando en la cuestión industrial, siempre se plantea la duda respecto a si Río Cuarto pudiera tener más industrias de las que tiene. ¿Cómo lo analizás vos? ¿Cómo, comparado con otras ciudades, cómo está Río Cuarto respecto a la capacidad industrial y cómo se podría hacer para que vengan más industrias? Bueno, yo creo que Río Cuarto necesita tener más industrias de las que tiene. Ya no es una cuestión de si quiere o no quiere. Yo creo que necesita porque tenemos una ciudad intermedia con índices de desocupación que preocupan, con calidad de empleo que preocupan, y la industria tiene mucho para aportar en todos esos indicadores, muchísimos. Si uno mira el perfil de una ciudad industrial y analiza cómo dan esos indicadores, uno se va a dar cuenta que hay un factor transformador ahí adentro que hace que esas ciudades tengan otro estándar en sus indicadores. Y bueno, Río Cuarto tiene grandes potenciales para poder transformarse en eso. Y va en camino, yo creo, ¿no? Va en camino. Ya es una discusión que en la esfera política no está más, que si tiene que ser industrial, no tiene que ser industrial. Tiene que tener desarrollo económico, la ciudad tiene que tener desarrollo económico. Lo que más te dinamiza el desarrollo económico y más resiliente en el tiempo es la industria. ¿Y por qué no llegan todas esas industrias? Yo creo que se han dejado pasar oportunidades en el pasado y esas industrias no aterrizaron en Río Cuarto, pero aterrizaron cerca. Y se llevan nuestros profesionales, porque Río Cuarto les entrega el recurso que forma, ¿no? Y no lo logramos sostener internamente en su totalidad, pero ya se están ocurriendo cambios, digamos, con polos industriales que están surgiendo, con empresas agroindustriales o de energías renovables, todas tienen que ver con industrialización de materias primas, ¿no? De la región, que se están desarrollando, están en pleno desarrollo y cada vez van reteniendo más talentos localmente, sumado a que el talento joven le gusta vivir en la zona urbana, le gusta la urbanización, le gusta la ciudad, le gusta el estilo de vida de una ciudad intermedia como la de Río Cuarto. Entonces va teniendo muchos atractivos la ciudad para que esa historia pueda dar vuelta a la página y de acá, quien dice 15, 20 años, veamos a Río Cuarto y la veamos distinta justamente porque se pobló de industrias. ¿Falta esa vocación empresaria del río cuartense comparado con otras ciudades que son más industriales de la provincia, de la región? Sí, a ver,
no sé si falta esa vocación empresaria. Me parece que el inversionista tradicional en Río Cuarto ha puesto mucho foco siempre en el desarrollo inmobiliario y en el desarrollo agropecuario. Y quizás la actividad industrial, al ser una actividad más compleja y que tiene a lo mejor un poco más de riesgo también, en cuanto a que hay que tolerar distintos cambios de modelo todo el tiempo, y sobran los ejemplos de industriales que se han fundido, digamos, con las botas puestas. Perdonen la vulgaridad del término, pero mucha gente del sector industrial muere con las botas puestas. Y por ahí no son los mejores ejemplos que quedan, digamos, en la memoria colectiva de gente que por ahí tiene la capacidad de invertir en lo local y empujar emprendimientos industriales que siempre están enfocados en el largo plazo. Un emprendimiento industrial nunca tiene un retorno inferior a los 10 años en la inversión que se vaya a hacer. Y eso es como un retorno rápido. Si uno va a invertir en industria pesada, te puedo hablar que los retornos son más lentos todavía. Entonces, creo que pasa un poco por ahí, pero la potencialidad la tiene la ciudad. Y yo veo que ya hay grupos económicos en la ciudad que empiezan a invertir en industria, porque otros modelos ya también se van agotando. Y yo veo que también hay intereses externos e internacionales de otras provincias y de otros países que también ven potencialidad en Río Cuarto para poder desarrollar el rubro industrial. Volviendo un poquito al tema político, arrancamos por eso y vamos a terminar un poquito con eso. ¿Es una incursión que tiene fecha de vencimiento o no se pone un límite dentro de lo que es la política? Mira, yo te voy a decir que nunca voy a ser tan buen político como empresario. ¿Por qué? Porque arranqué muy tarde la carrera. El tiempo no siempre es garantía de en la política, sobre todo. Con aprobar me conformo en el plano político, porque soy un loro viejo que aprende a hablar en política. Y bueno, y por ahí uno le va quedando la culpa de todas las cosas y proyectos que por ahí tiene que dejar pasar en materia privada, en donde también, si esas cosas se concretan, terminan siendo un beneficio de la ciudad y en beneficio de la sociedad local. Entonces, yo creo que uno, tanto desde la militancia o de la gestión pública o la gestión privada, está metido en política, ¿no? Desde una gremial empresaria o desde un consejo deliberante o desde un poder ejecutivo. Así que ojalá mi vida política sea la que pueda sumar un grano de arena para que esta ciudad se desarrolle más y que tenga muchas más industrias a futuro. Usted también bregó mucho por el parque industrial, diríamos. ¿Se han logrado todos los objetivos o todavía falta? Y en industria y en proyectos nunca se logran todos los objetivos, porque cuando se van logrando aparecen nuevos y se plantean nuevos. Eso es el espíritu de la mejora continua, el espíritu del emprendimiento. Pero se han logrado muchas cosas en el parque industrial, muchas cosas producto de que también llegaron a instalarse industrias que han empujado mucho, que han hecho inversiones fuertes, y gobiernos locales que fueron entendiendo esto de que no podemos más discutir si queremos o no tener industrias. Necesitamos porque generan desarrollo y generan contención social las industrias. Y bueno, cuando se empezó con esa mentalidad desde la gestión pública, yo te puedo hablar de hace unos 15 años, que es un poco el tiempo en que yo llego a Río Cuarto, empiezo a ver ciertos cambios graduales en torno a esto. Río Cuarto hoy es mucho más industrial y el parque industrial lo está demostrando. Digamos que siempre ha tenido un crecimiento continuo y hoy está prácticamente al 100% de ocupación. Bien, la última pregunta, Gustavo, es común a todos quienes nos visitan y es: ¿a qué se hubiera dedicado si no se dedicara a lo que se dedica? A jugar al fútbol. ¿Sí? ¿El jugador? O a correr en motos de velocidad. Ah, sí. ¿En el fútbol incursionó en algún equipo? Fui de niño, jugaba al fútbol en un equipo de pueblo, ¿sí?
jugué en Independiente Dolores, en Deportivo Belgrano, que no existe más, ahora es Ateneo. Y bueno, me gustaba mucho, sentía mucha pasión por el fútbol. Después empecé una escuela técnica que me insumía muchas horas porque tenía doble turno. Y aparte también por condiciones naturales no era el mejor del equipo, De la cancha. Y bueno, tuve también algunos problemas de salud en el medio, entonces abandoné ese deporte que siempre lo viví con cierta pasión. Me gusta juntarme a jugar un picadito con gente. Y bueno, canalicé mi pasión después con motos de velocidad, en óvalo, de tierra. Ahí me sacaba la adrenalina y descargaba emociones que por ahí tenía contenidas cuando era chico, cuando era adolescente. Y bueno, después ya me dediqué 100% a mi estudio profesional y todo lo que me tocó emprender lo hice desde la convicción y con mucha pasión. Nunca miré mucho si me llevaba a ser el más rico del cementerio o no, sino que lo que uno veía atrás de esto era poder concretar, materializar ideas que fuesen, que tuvieran mucho impacto y fuesen buenas para el común de las personas que uno lo rodean, ¿no? Ha sido muy amable, Gustavo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la entrevista, la verdad que me sentí muy cómodo y bueno, a disposición para cuando necesiten. Muchas gracias.